La mesa directiva de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, con el fin de promover la educación médica continua de todos nuestros asociados, les da la más cordial bienvenida a este importante evento, esperando les ayude a su práctica profesional. Les recordamos que sus dudas y comentarios los pueden enviar en el área de preguntas y respuestas de la plataforma. Gracias por su asistencia. Buenas noches. Es para mí un placer darles la más cordial bienvenida al inicio de esta serie de webinars que nos hemos comprometido a que sean de la más alta calidad, con profesores que se distinguen por su trayectoria tanto a nivel nacional como internacional. Como presidente de ANCAOF, mi mesa y yo estamos seguros de que serán de su interés. En breve subiremos a nuestras redes sociales el programa académico de este año para que puedan tomar nota y reservar la fecha. Gracias, doctor de la Cruz, por inaugurar este ciclo y a usted, doctor Rojo, por su apoyo. Los esperamos siempre. Gracias. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenas noches, estimados asociados. Es un gusto estar con ustedes, así como también con los colegas de otras especialidades a lo largo de nuestro país, así como del continente. Como bien dice la doctora Gutiérrez, es un gusto iniciar esta serie de webinars con un excelente profesor, a quien tengo el agrado y fortuna de conocer de hace tiempo. Para ello me voy a permitir presentarles al doctor Israel de la Cruz Ávila. Y para ello les voy a platicar un poco acerca de su currículum. Breve, porque él así quiso que se presentara, aunque es bastante extenso. Bueno, el doctor Israel de la Cruz Ávila es egresado de la carrera de médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él cuenta con el posgrado en audiología, otoneurología y foniatría en el Centro Médico Nacional Siglo XXI de IMSS, así como su aval en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó el curso de especialización en acúfeno e hiperacusia en España y actualmente él labora como profesor clínico e investigador en el Instituto de Otorrinolaringología, así como Servicio de Otoneurología del Hospital Zambrano Elión Tec Salud ITEMS, así como también participa en la clínica de acúfeno y desórdenes vestibulares. Por si fuera poco, también el doctor Israel de la Cruz es colaborador internacional en investigación con IV TAINET de la clínica de tinnitus en Europa y ejerce actualmente su consulta privada en el Hospital Zambrano Elión Tec Salud. También el doctor Israel de la Cruz Ávila es jefe de servicio de audiología pediátrica en el Hospital Regional de la Especialidad Materna Infantil del Estado de Nuevo León. Entonces, pues es un gusto para mí presentar al doctor Israel de la Cruz Ávila con este tema tan interesante que es. Muchas gracias, doctor Israel de la Cruz. Muchas gracias a la mesa directiva y a ti, a la presidenta, la doctora Laura, a ti, Rubén, por la introducción. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de un tema que es que tuvimos un curso principalmente en diciembre del año pasado. Lo hemos tenido en el 2019, el primer curso de tinnitus y hiperacusia, que antes de la pandemia, que nos acompañó también el doctor Rubén Rojo, y nos acompañaron varios doctores especialistas, principalmente en el área de acúfeno, tinnitus, hiperacusia, y también en el área de implantes cocleares. En el año pasado, 2022, en diciembre, igual, reactivando después de la pandemia, tuvimos el segundo curso internacional de tinnitus, en el cual vino el doctor Fang, que es el desarrollador de implantes cocleares en China, y el cual ha tenido mayor éxitos en los equipos para tinnitus de estimulación eléctrica. Y también tuvimos al doctor Ali, que es el experto en terapia cognitiva, y el cual también tuvimos al doctor Darío Rollman, que es uno de los primeros que tuvo la clínica de tinnitus, hiperacusia y mesofonía en toda América Latina, y en el cual tuvimos con las casas proveedoras de aparatos auditivos e implantes cocleares, tuvimos unos talleres en el cual nos ha ayudado bastante para
para nuestros tratamientos. Hablando de tinnitus y hablando de acúfeno, principalmente podríamos hablar toda la noche porque el tinnitus es muy extenso. Podemos hablar de causas, podemos hablar de fisiopatologías, podemos hablar de muchas causas, pero voy a hablar un poquito de lo que es en realidad y lo que estamos haciendo nosotros aquí en el Hospital Zambrano Elion, en la clínica Tinnitus y Hiperacusia, en lo cual nos ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque hemos visto que cada paciente es un paciente muy diferente, es muy heterogéneo. No encontramos un paciente igual al otro. Por tal motivo, siempre hacemos énfasis en los diagnósticos. Antes de hablar de tinnitus, tinnitus, más que todo, siempre hay que recordarlo a la gente que nos ha ayudado y nos ha enseñado. El doctor David y el doctor Richard Müller son doctores que tuve el orgullo de estar con ellos y de aprender de ellos. El doctor Müller, que estuvo en la Universidad de Texas, que ha sacado buenos libros, excelentes libros de tinnitus, igual que el doctor David, que él nos iba a acompañar el año pasado y que él estaba haciendo la investigación de los TOF 313, de la investigación del medicamento. Se han ido, pero siempre los vamos a tener que recordar por ser unas de las personas con las que nos han ayudado bastante a entender y a poner en práctica los conocimientos que ellos nos han dejado también. Tengo que dar una declaración de intereses. Conflicto de intereses. Respecto a esta presentación, existen las siguientes relaciones que pueden ser percibidas como potencial conflicto de intereses. La intervención que presento no ha sido financiada total o parcialmente por ninguna empresa con intereses económicos en los productos y equipos similares citados en la misma. Para empezar, vamos a hablar de que el tinnitus es la percepción de un sonido pernicioso de las patologías heterogéneas para algunos incapacitantes del cual no existe una fuente acústica. La prevalencia aumenta y ahorita con los problemas de COVID, con los problemas de uso y abuso con los chicos, ha aumentado bastantemente. Antes nada más lo veíamos desde la práctica que hemos tenido aquí en la clínica de tinnitus desde el 2012 hasta ahorita. Antes, la primer pacientes que eran los pacientes arriba de 45, 60, 50 años, pero ahora, posterior al COVID, al uso y abuso de auriculares, hemos visto ya pacientes más jóvenes que se han aumentado, que han estado ya con problemas de tinnitus e hiperacusia también. Ha aumentado bastante. El tinnitus puede ser un síntoma de una o más patologías subyacentes. El tinnitus no nada más es la causa, la pérdida auditiva, sino también algunas patologías, algunos medicamentos, que puede poner la atención al acúfeno, al tinnitus, y hay patologías como endocrinológicas que aumentan esto, hay patologías en otras áreas metabólicas que pueden aumentar esto. Por eso siempre cuando viene el paciente, que están aquí los estudiantes, siempre hacemos una historia clínica muy extensa. ¿Por qué? Porque valorar al paciente con tinnitus con tinnitus o acúfeno es irnos directamente a la causa. Muy bien, el tinnitus puede ser un síntoma de una o más patologías subyacentes. Como resultado, los pacientes buscan ayuda de diversas áreas de cuidado de salud, pero la mayoría de las terapias no conducen a recuperación. Por eso los pacientes están muy molestos muchas veces, porque uno de los artículos que hemos leído, que ahorita lo vamos a presentar, es de que nosotros buscamos el beneficio para el paciente siempre bajando la ansiedad y el estrés y bajando la percepción del tinnitus, pero el paciente lo que quiere es una cura. El paciente lo que quiere es un medicamento que le des para que al día siguiente ya no tenga tinnitus, pero les explicamos cómo va a ser el protocolo y cómo va a ser el diagnóstico, o sea, hacer un diagnóstico para empezar con un tratamiento. Las opciones de tratamiento disponibles son insatisfactorias para los pacientes, ya que pueden mejorar de los casos, reducir la gravedad de tinnitus, pero no eliminar la percepción. Los pacientes no están satisfechos con los tratamientos, porque ellos te preguntan por qué no conocemos más, por qué no hay cura, dónde está la investigación y cómo se gasta en lo que se está investigando. ¿Qué tan efectiva es el manejo del tinnitus? La opción
Las opciones de manejo del tinnitus se han sometido a investigaciones y ensayos controlados aleatorios. Todos los tratamientos, quieran o no, se han investigado, pero muchos tratamientos, o sea, muchos pacientes quieren que un medicamento que les quite el tinnitus o el acúfeno. Es imposible porque muchos pacientes piensan que hay una investigación que se está haciendo, pero haz cuenta, hay medicamentos que no han llegado al avance con humanos, que nada más están en animales, por tal motivo todavía no salen y no han sido efectivos. Pero se da medicamentos más que todo para controlar los problemas de ansiedad, del estrés, o medicamentos que pueden bajar el estímulo del sistema nervioso central para que el paciente tenga menor percepción. También intervenciones de sonido, intervenciones psicológicas, estimulación magnética, estimulación eléctrica, rehabilitación física, terapia de relajación, en el cual los pacientes hasta mindfulness han hecho también terapias de medicina complementaria alternativa e intervenciones de autoayuda. De hecho, en el congreso que tuvimos en diciembre, tuvimos una charla de un doctor que está dando acupuntura para acúfenos, en el cual le ha ayudado, pero él decía que él les ayuda a bajar la ansiedad y el estrés para pacientes con acúfeno tinnitus y que le ha ido muy bien a esos pacientes. Los pacientes tinnitus están satisfechos con los servicios de tratamiento actuales de tinnitus. Los pacientes dicen que no. Siempre cuando se les hace la pregunta al final de la consulta, siempre al final hay un doctor que siempre los espera afuera y se les hace un test si están satisfechos. Para una queja tan común se realizó muy poca investigación sobre las aspiraciones y expectativas de los pacientes con tinnitus. Y esto cabe mencionar porque el paciente con tinnitus siempre anda buscando en internet todo y todo se lo cree muchas veces. Piensa que cuando viene a la clínica va a venir y siente que se le va a dar un medicamento y que al día siguiente se le va a quitar, o los pacientes cuando escuchan que nunca, el internet dicen que nunca se le va a quitar, vienen ya enfadados y vienen a ver qué es lo que se les va a dar. Por eso siempre se les explica al paciente que no todo lo que hay en internet es cierto, pero y se les da una explicación más científica como tal. Hay un artículo que escribió la doctora Fátima Hussein donde es muy interesante porque los pacientes, se les pregunta a los pacientes, 260 pacientes con 78 audiólogos, en el cual los audiólogos tienen la clínica de tinnitus y los pacientes van por una mejoría del acúfeno, del tinnitus, en el cual los pacientes buscan todo que se le quite como tal. Y para los audiólogos, la disminución de la percepción y el alivio del estrés es lo que ellos quieren. Y los pacientes buscan reducción de volumen del tinnitus y eliminación del tinnitus. Por eso muchas veces, cuando al final se les preguntaba si era efectivo o no era efectivo, los pacientes, el doctor o el audiólogo decía que era muy efectivo el tratamiento, pero los pacientes para ellos no era nada efectivo. Por eso hay que estar en contacto muy bien con los pacientes, no darles expectativas erróneas ni decirles que se les va a quitar, porque hay pacientes que les ayuda bastante y otros pacientes que les ayuda un poquito o menos los tratamientos que se les van a dar. Pero el tinnitus no es solo un problema de oído, no. El tinnitus, hay vías auditivas y vías no auditivas en la cual provoca el tinnitus. De hecho, cuando hacemos una exploración, vemos desde el área anatómica, desde el pabellón auricular, conducto externo, oído medio, oído interno, potenciales auditivos, electrocardiografía. De hecho, podemos hacer hasta potenciales miogénicos también. Y valoramos con una electroencefalografía, le podemos realizar estudios de imagen también, pero hemos visto que también hay somatosonidos, sonidos que están de una parte del cuerpo que se van al oído, como puede ser un acúfeno pulsátil o un acúfeno o un tinnitus, que es de una parte de un sistema nervioso periférico y que puede ir conectado con el área auditiva. La fisiopatología del tinnitus ha cambiado totalmente, ¿sí? El tinnitus antes se decía que era un problema del oído en 2002. Y tras la investigación, tras los estudios, se ha visto que también en 2005 se puso que el problema es la actividad de la corteza auditiva. Y luego en la actividad el problema de las redes de conectividad. Y luego un problema de procesamiento auditivo.
y luego tinnitus de las vías auditivas y no auditivas. Por tal motivo, los pacientes con tinnitus se les tienes que explicar todo esto porque siempre como lo escuchan en el oído, lo escuchan en la cabeza, piensan que tienen algo malo, tienen nada más en algo en el oído, que les tienes que dar algo para que se les quite. Múltiples redes traslapándose paralelas. El tinnitus es la percepción unificada de múltiples características. Tiene volumen, lateralidad y puede asociarse con angustia en el área límbica como tal. Cada característica es una propiedad emergente de una red separable. Por eso, en los estudios que se hacen con electroencefalograma, podemos ver las ondas que pueden estar aumentadas, principalmente en la localidad del tinnitus, que nos da la alteración de las ondas gamma, y la del estrés o la molestia, el tinnitus, las ondas alfa como tales. ¿Qué tanta publicación hemos tenido? Desde el 1950 hemos encontrado que las publicaciones de los papers eran 19 para tinnitus, y en el 2015 nada más había 703. Posteriormente, las publicaciones en el 2020 han ido hasta 400 por año, 500 por año, pero todavía es muy poco. ¿Por qué? Porque las publicaciones en otras áreas, como en problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, son mucho más, pero para un síntoma que es muy común, todavía vamos muy atrasados como tal. Y los países que más han aportado, desde Suiza, China, Alemania, Italia, Japón, Bélgica, Turquía, han aportado más en investigación para los papers de tinnitus. En México hay 8,000 millones de habitantes, 130 millones de habitantes, 8,000 millones de habitantes en todo el mundo, 130 millones de habitantes en México y 5 millones de habitantes en Nuevo León, principalmente. El 12% de la población padece de tinnitus, 5% tendrá un tinnitus muy discapacitante, los cuales los volverá insoportable, el paciente lo sacará de quicio, y el 25% de los pacientes que acuden a otorrino presentan tinnitus. Es más frecuente en pacientes de la tercera edad que se acompañan con hipoacusia, hiperacusia y trastorno de discriminación fonética. Eso ya está estudiado. En México se encontraron, en una búsqueda en Google, se encontraron que 17.600.000 resultados de búsqueda, la palabra tinnitus. Se encontró que 1 millón de resultados de búsqueda de Google fue la clínica, buscando una clínica de tinnitus. Y se encontraron que 19,000 búsquedas era zumbido en el oído y 116,000 hiperacusia. También se encontró un total de 394,000 de palabra acúfeno, que quiere decir que las personas están buscando ayuda. ¿Y en qué ciudades de la República Mexicana son donde más están buscando ayuda? En el último año, tinnitus de 48,480 se encontró principalmente en la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz. Y de acúfeno, 533,215 encontraron también en México, Nuevo León y Jalisco. Han sido los principales lugares donde hay más pacientes que buscan este síntoma, que por lo tal motivo buscan una solución. Se han valorado por medio de internet las conexiones de tinnitus. O sea, el paciente cuando busca tinnitus también está buscando otras áreas, principalmente de la prevalencia, el estrés, discriminación, pérdida auditiva, medicamentos, y todo está conectado principalmente con el área de tinnitus. Como le estaba comentando, el tinnitus es heterogéneo. O sea, nunca encontramos un paciente igual. Por eso el diagnóstico y el tratamiento son diferentes y cambian significativamente en cada paciente. Diferentes percepciones de tinnitus. Cada quien tiene una lateralidad, un tono, un timbre, un zumbido, un silbido, grillos, intermitente, permanente, agudo, crónico, pulsátil, constante. Causas principalmente. Puede ser hipoacusia, presbiacusia, disfunción temporomandibular, comorbilidades asociadas al acúfeno, problemas metabólicos, autoinmunes, endocrinológicos, hiperacusia, depresión, trastorno del sueño, cefaleas, reacciones psicológicas del acúfeno, angustias, problemas de concentración. Hay pacientes que tienen problemas que les dan más angustia que otros, y hay pacientes que toleran más el acúfeno que otros. Y la diferencia de respuesta al tratamiento.
Hay pacientes que el tratamiento les ha ayudado muy bien y hay pacientes que no lo toleran tan bien como tal. El impacto negativo de la calidad de vida, el insomnio, depresión, ansiedad, hasta intento de suicidio. La carga financiera personal y familiar carga financiera personal, familiar y social. Los pacientes con tinnitus muchas veces dejan de ir a trabajar, muchas veces están yendo a consultar, muchas veces buscan ayuda y dejan al lado todo su vida social, laboral, y muchas veces hasta tienen que pedir ayuda para que los anden acompañando por el miedo que tienen, y no nada más afecta a esa persona, sino afecta al área que los envuelve como tal. En Europa, en Estados Unidos, se han escrito más de 4 millones de recetas al año. Todas estas recetas fueron etiquetadas una amplia variedad de medicamentos terapéuticos con una eficacia incierta. Que van a consulta de primer contacto y van y le dan una receta para ver, más que todo para bajar la molestia, la ansiedad, una exploración. A lo mejor le dicen al paciente que tiene una inflamación del oído, unas gotas, un analgésico, pero le dan algo al paciente como tal. Hemos visto muchas publicaciones muy catastróficas de la gente que ha tenido acúfeno y que se ha suicidado por tal motivo, que es muy molesto y no ha encontrado la ayuda necesaria o ha leído que no se le va a quitar y se suicida como tal. Por tal motivo, siempre en las reuniones que tenemos nosotros, tenemos que encontrar estos tipos de pacientes, y cuando los encontramos siempre hay que encaminarlos si necesitan ayuda psicológica o psiquiátrica, se tiene que mandar y se tiene que hacer levantar un reporte para que no pasen estas cosas como tal. La estimulación del costo económico del tinnitus, ¿cuánto cuesta? En Estados Unidos son billones de dólares, igual en Europa. La estimación del costo económico del tinnitus no solo es la pérdida de dinero por gastos personales, sino también se vio principalmente la pérdida de mano de obra y productividad durante los días de enfermedad en la familia. Es muy problemático el tinnitus en el mundo, en México también, aquí en Monterrey también, en el cual los seguros de gastos médicos mayores ya están hablando con nosotros porque ya están entrando a discapacidad, los pacientes ya no pueden ir a trabajar, ya estamos conectados con el área de psiquiatría, con la gente que está con nosotros alrededor, con todos los médicos. ¿Por qué? Porque el paciente ya lo está tomando como una discapacidad laboral también, y el paciente no dura 1 o 2 días sino ir a trabajar, dura semanas hasta meses. En este caso, como la Asociación Americana de Tinnitus informó que hubo 971,000 veteranos por tinnitus 2012, en el cual se les pagó $1,200 millones por compensación. Nosotros aquí en Monterrey vemos a los veteranos que viven en México, veteranos de guerra de Estados Unidos, en el cual son pacientes que tienen un problema alto de tinnitus, hipoacusia e hiperacusia, y la verdad para ellos es muy discapacitante. Un estudio que hizo un doctor que hizo una rotación rápida aquí con nosotros en el área de acúfeno de tinnitus y hiperacusia, él preguntaba cuánto se gasta en México o aquí en Monterrey un paciente con tinnitus, cuánto puede gastar, pero él dice cuánto gana un paciente que tiene acúfeno, o cuánto es la estimulación que da el INEGI como para mensualmente cuánto gana una persona, los hombres y las mujeres. Y este doctor hizo un trabajo pequeño de investigación en el cual se checó 63 pacientes aquí en el Centro de Tinnitus y Hiperacusia, en el cual fueron 42 hombres, 21 mujeres. Se realizaron varios cuestionarios valorando los 3 meses antes de su primera consulta y costos realizados en su síntoma. Y él puso cuánto ganaban los hombres. Los 42 hombres ganaban entre 30 y 35 mil pesos, las mujeres entre 20 y 30 mil pesos de sueldos aproximados, en el cual el doctor les preguntaba qué es lo que hicieron principalmente a los pacientes, y lo que hicieron principalmente fue automedicarse
ir con médico de primer contacto, ir al servicio de urgencias, ir con un neurólogo, psiquiatra, dentista, rehabilitador, acupuntura, audiología, otorrino, otorrino. El paciente estuvo pasando por todas estas áreas para que les dieran un diagnóstico, para que le dieran un tratamiento y cuánto se gastaron. Automedicarse fue el 98% de los pacientes, ¿sí? No sabíamos, nunca nos dijeron cuánto se gastaron en automedicarse, pero el médico de primer contacto hicimos un aproximado, si el médico cobraba entre 500,000 pesos, el 80% fue una o dos veces. Con ir al psiquiatra, le preguntamos cuánto le costó, entre 1,200 y 2,000 pesos la consulta, el 23% fue. El 45% dice que fue con un neurólogo entre 1,000 y 2,000 pesos, y ir a urgencias, internarse en urgencias por una acúfeno, un tinnitus muy fuerte, se gastaron entre 7,000 y 10,000 pesos, dependiendo, nada más en un día de internamiento, en el cual muchas veces le hicieron examen de laboratorio hasta un estudio de imagen. Audioprotesistas, algunos fueron con la clínica de audioprótesis porque pensaban que al ponerse un aparato auditivo o que si les hacían un estudio auditivo iba a mejorar, pero los costos eran de cero porque a veces no les cobraba nada por el estudio o 700 pesos por el estudio. Y con el dentista de 800 a 1,200 pesos. El 15% fue. Nosotros vimos que los grados de discapacidad de tinnitus por medio de tinnitus handicap, vimos aproximadamente cuánto gastaban. Claro, entre más grave, que es esto en azul, el paciente gastaba más. El paciente entre más leve, gastaba menos como tal. Hicimos una diferencia entre la unidad de tinnitus, unidad de acúfeno, entre el sector público y el sector privado, porque vimos que nosotros también estamos en un sector público, en el cual, por medio de TechSalud, la Fundación TechSalud, tenemos una clínica de audiología, otorrinología, otorrinolaringología, donde estamos viendo también pacientes del sector público de tinnitus, y vimos que la presión asistencial es mayor en el sector público totalmente que en el sector privado. Duración de la consulta es breve, ¿por qué? Porque te ponen un poquito más de pacientes, y en el sector privado no, porque tú pones tus horarios. Tiempo de espera es elevado, en el sector privado es breve, nivel de cultura variable, disponibilidad de los diferentes tratamientos variable dependiendo del centro, altos en el centro especializado, gastos por pacientes menor, casi nada en el sector público y mayor en el sector privado. Motivación de tratamiento, función de desembolso baja, y en el sector privado fue alta. En el 2016 escribí un artículo de la inclusión de la unidad de acúfeno o de tinnitus en el sector de salud público y privado en México, en el cual hablaba yo de que es necesario tener una unidad de acúfeno en todos los centros o institutos de otorrino. ¿Por qué? Porque el paciente, la mayoría, muchas de las consultas de otorrinolaringología es por acúfeno, hiperacusia o misofonía. Agnieszka, la doctora Agnieszka de la Universidad Charité de Berlín, manda un artículo en el cual nos avisa a todos los que nos dedicamos al tinnitus que próximamente va a haber aumento de pacientes con tinnitus por long COVID, que va a aumentar, que estemos preparados porque a partir de los 6 meses después de que le dio COVID o a partir del año y medio, van a empezar los pacientes con trastornos vestibulares y de tinnitus. ¿Sí? Y en su artículo, en la revisión de artículos, puso que ya se estaba viendo en los centros de tinnitus y hiperacusia. Esto va a ir aumentando cada vez más, más aparte de los pacientes que ya tenían tinnitus y los pacientes que van empezando no nomás por COVID. Entonces, vamos a tener pacientes con COVID, pacientes no COVID y pacientes que van teniendo el tinnitus y que se va viendo como tal. El tinnitus es un síntoma. El tinnitus es un síntoma que interactúa, que tiene muchos padecimientos de especialidades diferentes, pero no es una propiedad de ninguna especialidad. Lo hemos visto. No es mío, un médico de primer contacto no es mío, se lo mando a neurólogo se lo manda al otorrino, el otorrino se lo manda al psiquiatra, el psiquiatra al dentista, y así no la llevamos como tal. El paciente, para llegar, el primer contacto, llegar al otorrino, la audiología, otorrinología, neurocirugía,
muchas veces anda dando vueltas. En otros países les llaman que está dando vueltas en la misma puerta giratoria, que entra de un lugar y regresa al mismo lugar, ¿sí? Y por tal motivo hemos visto que tenemos que parar todo eso. ¿Por qué? Porque entre el 50 y el 60% de los pacientes va a 4 doctores antes de su diagnóstico y tratamiento. Entonces, nosotros aquí en el centro, en la clínica de tinnitus y hiperacúsia del Hospital Zambrano Elion, hace años tuvimos la iniciativa de juntar a los especialistas, pero no nada más a juntarnos, sino a platicar de tinnitus y hiperacúsia, de empaparnos, porque si no sabemos de esto, no tiene caso, y si no, no le vamos a ayudar al paciente, no tiene caso que referirlo. Por eso muchas veces nosotros como médicos nos juntamos para explicar, damos charlas a los demás doctores, los demás doctores nos dan charlas a nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas patologías de otras áreas que producen tinnitus, o el síntoma de tinnitus tiene muchas causas como tal. Como les estaba comentando, cuando el paciente viene, el paciente no sabemos qué es lo que tiene por dentro. El paciente viene con un síntoma, pero el síntoma no lo estamos viendo. Por eso tenemos que ir escarbando para valorar qué es lo que tiene dentro de él. Porque muchas cosas, créanme que cuando sabemos exactamente por dónde irnos, es más fácil tanto para nosotros como para el paciente. Y cuando el paciente se da cuenta que le entiendes y cuando le explicas qué es lo que tiene, el paciente, la ansiedad les baja bastante. Entonces, ¿qué protocolo llevamos aquí en la unidad de tinnitus y hiperacúsia en el Hospital Zambrano? El protocolo fue diseñado basado en la evidencia de clínicas para el tratamiento de pacientes con tinnitus y hiperacúsia. Tiene 7 pasos. Una historia clínica enfocada al tinnitus y hiperacúsia, de preferencia en la previa cita. ¿Qué quiere decir? Muchas veces el paciente, cuando ya habla por teléfono que quiere una cita para tinnitus y hiperacúsia, se le manda ya un test para que lo vaya llenando y que vaya, y nosotros ya vayamos viendo por dónde nos vamos a ir a enfocar y qué preguntas hacerle cuando él ya llegue con nosotros. Se le manda también los cuestionarios de discapacidad de tinnitus y hiperacúsia. Cuando llega, se le hace una valoración física y audiológica, una clasificación y una determinación de plan de intervención objetivos con el paciente. Hay una intervención, a lo mejor no se le hace en el primer contacto, sino se le hace en la siguiente cita. Pero probablemente si encontramos alguna patología, como algún problema autoinmune, endocrinológico, algún problema traumático en el cual le podemos ayudar, luego lo podemos dar tratamiento. Y referencia a otros profesionales si es necesario. En la clínica se les da los tests, le pedimos que los completen y nos envíe rápidamente. Y se puede realizar la primera consulta y en unos 2 días tenemos en unos días ya tenemos la aplicación. Se le tiene que llenar los cuestionarios al paciente. Eleva la escala visual analógica, se le hace al paciente, también de la acúfeno y la hiperacusia. Y también por medio de cuestionarios las mediciones de percepción de tono y volumen, ya que nos refleja de manera confiable cuán molesto es el mismo entre las personas, por lo que los cuestionarios autoinformados son esenciales de cuantificar la gravedad del tinnitus y medir el cambio de discapacidad del tinnitus a lo largo del tiempo. Esto es muy importante porque nos damos cuenta que tanto le ha pegado al paciente. O sea, nunca dejan de hacerlo porque se van a dar cuenta de en qué forma le pueden ayudar al paciente. Uno de los test que siempre ponemos al principio es el THI. Yo creo que no necesariamente tienes que tener una clínica tinnitus para ponerlo, tú lo puedes hacer en tu clínica. Checa la escala funcional, emocional y catastrófica, 13 preguntas en la funcional, 7 preguntas en la emocional, 5 preguntas en la catastrófica. Te hace 3 opciones de respuesta, sí, a veces no, cada uno las sí valen 4, las a veces valen 2 y las no valen 0. El 0% no interfiere con la vida del paciente, el 100% de incapacidad grave. Hay pacientes que tienen 8, 9, que nomás vienen a ver que hay o sea, que es un tinnitus que nomás le molesta, pero se les explica que no es algo malo que él tenga, que no le da mucha molestia y que lo que él siente es que no quisiera tenerlo como tal, pero que no es molesto para él.
muchas veces el paciente no entra a protocolo. ¿Qué quiere decir? Ahí catalogamos el paciente entra a la siguiente etapa del que es protocolo o le explicamos qué es lo que tiene y el paciente se va muy contento y se le da medicamento en dado caso que lo necesite. El test de hiperacusia también, casi siempre el tinnitus viene acompañado de hiperacusia y valoraremos también si el paciente lo tiene. Exploración física y evaluación es muy importante, exploración de cabeza y cuello, otoscopía, otoneurología, rinología, función tubaria, faringe, realizar una evaluación auditiva completa en cada paciente, emisión autoacústicas espontáneas, audiometría de altas frecuencias hasta 20.000 Hz, acufenometría, y ahí nos quedamos en la primera consulta. Para hacer una valoración, no nos vamos a los estudios neurofisiológicos todavía de potenciales auditivos, electrocardiografía, potenciales biogénicos o un electroencefalograma, que también se hace aquí. Se tiene que hacer una valoración de acúfeno somático, si creemos que el paciente presenta alguna alteración relacionada con disfunción temporomandibular, problemas de cuello, para determinar si el paciente es derivado de fisioterapia, o un maxilofacial o un dentista, para empezar con su tratamiento. Pero ¿qué tratamientos hay? ¿Y qué nos ha funcionado a nosotros? Principalmente por ser una causa principalmente de la vía auditiva, y que la causa de la vía auditiva es la pérdida auditiva, hemos visto que la amplificación nos ha ayudado bastante. La adaptación de un audífono es valiosa en el alivio de tinnitus crónico, en el subtipo de pacientes con pérdida auditiva. Nada más en pacientes con pérdida auditiva. Generalmente los pacientes nada más con la amplificación, 6 meses después, hemos visto que llenan los test de discapacidad de tinnitus y han mejorado bastante. Hay pacientes que ellos dicen que el acúfeno casi ha desaparecido, el tinnitus ha desaparecido casi completamente. Hay pacientes que después de hacer una valoración 3, 4 meses después, el paciente que le queda el acúfeno residual, vamos con el siguiente tratamiento, que puede ser un enmascarador, que ya todos los equipos tienen, aparte del amplificador, un enmascarador, pero el enmascarador no se le pone todo el día. El enmascarador se le pone un tiempo determinado durante unas horas determinadas por durante un tiempo determinado. Y ahorita vamos a platicar de eso. ¿Cómo funciona el mecanismo de la amplificación? Proporciona un efecto de enmascaramiento natural, ¿sí? Al aumentar el volumen de los ruidos externos se enmascara el tinnitus, lo que hace más difícil para percibir el tinnitus, y el cerebro puede concentrarse más fácilmente en los ruidos externos, lo que conduce a una experiencia de sonido más agradable. Estimulación de la audición. Con los audífonos, las vías auditivas del cerebro son estimuladas por sonidos ambientales suaves. De otra manera no pueden ser escuchados. Es un enriquecimiento sonoro ambiental natural. Puede conducir a una mejor comunicación con la interacción social. El paciente, aparte de que ya no se aísla por la hiperacusia, o ya no se aísla por el acúfeno también, que no era muy molesto, el paciente puede ya tener una buena conversación, ver televisión, salir más que todo, y el paciente le puede ayudar bastante. Tipos de audífonos, nosotros recomendamos los retroauriculares, también hay unos intracanales, pero queremos que el oído respire principalmente o que se sienta cómodo. Muchos audífonos modernos incluyen la funcionalidad adicional de generador de sonido. Esto permite mascarar y tratar la percepción del tinnitus. Hay muchos audífonos que incluyen terapia de sonido específicamente diseñadas para los síntomas de tinnitus, y nosotros lo utilizamos casi todas. Hemos visto ahorita pacientes que no tienen pérdida auditiva, pero que necesitan el mascarador o el masking de tinnitus, y se los adaptamos. Las variantes de cada equipo, todas tienen mascaradores y todas funcionan excelentemente bien. Hemos tratado con todas y nos ha ido súper bien con todos. El enmascaramiento del tinnitus fue por Jack Vernon en Oregon. Hay pacientes que nada más necesitan el masking, y el masking nada más se lo ponemos no durante todo el día, se lo ponemos unas horas, principalmente al final del día, porque los pacientes hemos visto que al quitarle el bloqueador o el masking, baja el tinnitus y ellos pueden concentrarse mejor, pueden dormir a gusto, y por eso que siempre se los ponemos en la noche. Hacemos una valoración de acufenometría cada 6 semanas, en el cual vemos que el acúfeno va bajando y también vamos bajando su enmascarador. Lo vemos como si fuera una pirámide en la cual vamos haciendo más abajo el acúfeno y el tinnitus, y el paciente a los 8 meses de hacer una terapia hemos visto que ha disminuido un 80%.
Eh, Muy bien. Hay generadores de sonido de mesa. Hay equipos que se pueden poner en el cuarto, en donde ellos quieren estar, que da un sonido, principalmente genera sonidos naturales como lluvia, viento, los pájaros, el latido del corazón, para distraer al usuario del timbre constante. Y les ayuda muy bien. Hay pacientes que pues, pueden poner hasta el ventilador, pueden poner algo, que hay pacientes que dicen que ponen el radio con una estación que no tenga nada de música, con una estación, una sintonía que no tiene nada y que les ha ayudado también. El reconocimiento sonoro ambiental, sí, es un sonido exterior nada más, sonido de radio, televisión, estéreo, ventiladores, equipos de aire acondicionado, fuentes de agua. Se utiliza a niveles muy bajos, sin cubrir ni superar el sonido del tinnitus. Esto a estos pacientes les ha ayudado bastante, este tipo de reconocimiento sonoro. Generador de ruido, sonido al utilizar nada más el masking. El paciente nada más se manda a pedir estos equipos que no son amplificadores como tal, nada más son generadores de ruido y que se ponen en los oídos y les ayuda bastante. Hemos encontrado pacientes que han pedido la almohada para tinnitus, que es una bocina como tal, que con una aplicación pone un ruido blanco, un ruido rosa y los pacientes pueden dormir muy a gusto sin aumentar el volumen del sonido. La terapia de entrenamiento, nosotros la empezamos a utilizar en el 2002 y tomamos los cursos y nos ha funcionado muy bien. La terapia fue fue las primeras terapias que salió la terapia de entrenamiento, después siguió la terapia cognitiva. La terapia de entrenamiento para tinnitus fue creada por el Dr. Powell Jastrow y Leon Hessel. Se basa en los principios de neurofisiología. El tratamiento incluye inicialmente una extensa evaluación auditiva del tinnitus y se inicia en sesiones de consejo y reevaluación del tinnitus y el uso de instrumentos para enmascarar el tinnitus. En su versión original no se incluía fármacos ni cirugía, pero ahorita ya se puede incluir como tal. ¿Cuál es el mecanismo de la TRT? Combina 3 pasos terapéuticos importantes. Amplia recopilación de información sobre el paciente, incluida la historia del paciente y los hábitos diarios de vida diarios del paciente. Uso de dispositivos colocados retroauricular que generan un ruido de banda ancha para desviar la atención del paciente en tinnitus y un asesoramiento, un counseling, en el cual es enseñado al paciente para ignorar el sonido del tinnitus. Eso se combina con los ejercicios de relajación profunda. Hay pacientes que hacen mindfulness y manejo de estrés. El objetivo es eliminar la ansiedad del paciente del modo del tinnitus, ya que no lo perciba como un peligro, desviando así la concentración del ruido del tinnitus. El objetivo final es la habituación completa del tinnitus. La duración del tratamiento varía según el centro de tratamiento involucrado. Nosotros aquí la duración es de un año, año y medio. El modelo Jastrow-Wolf es detección de la fuente del sonora del tinnitus, la percepción por áreas corticales, la asociación emocionales por el área límbica y por el área autónoma. Este método de tratamiento de acúfeno se basa en reentrenar las áreas subconscientes del cerebro en fin de lograr como resultado que el sonido de los tinnitus quede fuera del foco de la atención y de la conciencia y sea ignorado. El objetivo final es que el paciente tenga un acúfeno o un tinnitus presente en su atención o lo tenga muy mínimo, básicamente que no sea afectado al sonido del tinnitus. Los consejos se le brinda al paciente de terapia de entrenamiento. Esto es muy importante porque al paciente se le explica toda la vía auditiva. De hecho, nosotros aquí cuando le explicamos a los pacientes, tenemos hasta niveles de explicación, porque le explicamos toda la anatomía, toda la fisiología, porque un mal conocido, siempre les decimos a los pacientes, es menos angustiante que un mal desconocido. Se produce explicando cómo funciona la terapia, cómo controla el tinnitus, cuáles son deberían ser sus expectativas reales. Y el paciente, la verdad, cada vez que le explicas y lo entiende, se va más contento que en lugar de ir a buscarlo en internet y que muchas cosas busca o encuentra cosas que no son reales. La terapia cognitiva conductual es una terapia que ha evolucionado y que no es que haya sacado la terapia de reentrenamiento, pero ha venido con mucha fuerza y nosotros la estamos dando aquí. Yo no la doy, yo la tomé el curso, pero la da la gente de psicología y psiquiatría que está aquí con nosotros
Y la ha dado con tanto éxito que los pacientes se han ido muy a gusto de este tipo de terapia. Basada en la teoría cognitiva de las emociones de Aaron Beck, enseñan a los pacientes un rango de estrategias de autocontrol para poder cambiar la forma de percibir y reaccionar al tinnitus. Este tipo de terapias fueron diseñadas para bajar los pacientes con discapacidad, los pacientes que tienen ansiedad, tienen depresión, los pacientes que han tenido un duelo, pero vieron que también les podía ayudar a los pacientes con tinnitus y la empezaron a utilizar. El tinnitus seguirá presente, pero con un manejo mejorado. Cuando los pacientes emplean las técnicas de manera efectiva, nota una disminución en tinnitus. ¿Qué es lo que está pasando? Ese tipo de terapia, junto con la terapia de masking y de consejería del paciente, junto con la terapia cognitiva, hace que todos sus pensamientos negativos se conviertan en positivos y tengan una mejor calidad. La terapia cognitiva es una forma de tratamiento psicológico que ha demostrado ser eficaz de variedad de problemas: depresión, trastorno de ansiedad, problemas de consumo de drogas, alcohol, problemas maritales, trastornos alimenticios y enfermedades mentales graves. Por eso los pacientes, cuando lo empezaban a ver que los podía ayudar en tinnitus, la empezaron a utilizar, pero enfocada al área de tinnitus. Estos doctores, el doctor Hashir, que está en la Universidad de Londres, y el doctor Ali, que es el que nos acompañó en diciembre del año pasado, no es que hayan sido los creadores, sino son los que han desarrollado las técnicas de este tipo de terapia, que ha ayudado bastante a los pacientes. En el 2018 tuve el orgullo, me invitaron a estar junto con el doctor Ali al curso que tuvo de tinnitus y hiperacusia, el masterclass, y te enseña todo. Es una semana muy intensa porque te explica cómo dar la terapia, te lleva con pacientes, estás practicando toda la mañana, es teoría, toda la tarde práctica, de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, es cansado, pero vale la pena. Si alguien puede ir, háganlo. Yo le he dicho al doctor Jessil que estaría muy bien hacer un curso aquí, pero porque han nacido sus hijos no pudo venir, y por el miedo más que todo del COVID, que todavía él siente que puede ser dañino para la familia. ¿Cuáles son los componentes primarios del CBT o de la terapia cognitiva? Información, educación, reestructuración cognitiva, control de la atención, técnicas de imaginería y entrenamiento de relajación. ¿Qué es lo que hace? Identificar los pensamientos negativos, comprobar los pensamientos negativos, sustituirlos por pensamientos más constructivos e identificar las creencias disfuncionales básicas. Un ejemplo, la experiencia de tener acúfeno, o la experiencia de tener tinnitus. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que sufrir con estos ruidos? Y da una frustración, desesperación. Pero si lo cambias, la experiencia de tener tinnitus, este ruido no es placentero, pero puedo mejorarlo, hay una esperanza y una aceptación. Y eso es lo que hace que la gente que hace este tipo de terapias, o que la gente que da la terapia, les ayuda a los pacientes, que da la esperanza y la aceptación. Hay audiólogos en otros países que la dan. Al principio nosotros la dábamos, pero ahorita los psicólogos y psiquiatras lo dan. La diferencia es de que, por ser audiólogos, tenemos más conocimiento por el área auditiva y sabemos por dónde irnos con el paciente, y pues el paciente nos puede entender mucho mejor. Esa es la diferencia. Tinnitus y implantes cocleares, tenemos un protocolo aquí junto con la universidad, con varias universidades, Nueva Zelanda, Berlín, y otras 2 universidades, una en Estados Unidos y una en Brasil, donde vamos a presentar en el Congreso de Dublín en los avances que estamos teniendo. Nosotros estamos poniendo aquí implantes cocleares en pacientes con tinnitus, pero más que todo en pacientes con Meniere. De hecho, los pacientes con implantes cocleares en el centro para pacientes pediátricos ya lo estamos refiriendo a otro lado, porque estamos teniendo más pacientes adultos con implantes cocleares. Y estamos haciendo protocolos para tinnitus en pacientes con implantes cocleares. ¿Por qué? Porque ya están mandando las casas proveedoras a este trabajo de investigación, están mandando los desmascaradores y cómo llevar las terapias cognitivas y reentrenamiento para los pacientes con implantes cocleares, en cuales se ha dado mucha mejoría bastante.
Entre el 4 al 25% de los receptores de implante coclear experimentan discapacidad de tinnitus moderada grave. De hecho, hay pacientes con el que se le pone el implante coclear y ha aumentado su tinnitus. No crean que nada más por poner el implante coclear se va a bajar el tinnitus. No. Hay pacientes que por poner el implante coclear ha aumentado el tinnitus. No son todos, pero hay la mayoría de los pacientes nada más con amplificar o con poner el procesador les baja bastante. La molestia de ellos es al final cuando se lo quitan o cuando no lo tienen. La otra molestia es cuando se hace la programación de los pacientes con implante coclear. Muchas veces los pacientes que tienen un acúfeno muy discapacitante o tinnitus muy discapacitante, la programación se hace un poquito más difícil. El implante coclear tiene como objetivo principal restaurar la audición proporcionando estimulación eléctrica en el nervio auditivo. La reducción de tinnitus puede ser un efecto beneficioso secundario totalmente. Sin embargo, el efecto de implantación parece variar ampliamente entre los pacientes, desde la supresión total del tinnitus hasta la inducción del tinnitus hasta un 9% de los pacientes, como les estaba comentando ahorita. Se hablaron 4 temas a partir de este análisis: de experiencia en tinnitus, situaciones que impactan el tinnitus, dificultades asociadas al tinnitus y estrategias de manejo del tinnitus. La verdad que a los pacientes les ha ido muy bien. Todavía estamos mandando toda la información, nos están mandando la información y los vamos a presentar los avances. Todavía no se va a publicar, pero vamos a presentar los avances. En conclusión, viendo que el tinnitus es un síntoma de amplia gama de patologías diferentes y acompaña muchas comorbilidades diferentes, por eso la revisión de las unidades de tinnitus es una valoración integral con diagnóstico multidisciplinario. Yo no hago todo, es imposible hacer todo. Siempre dejo a los expertos que hagan lo que les corresponde, porque desde los pacientes, de los médicos de primer contacto hasta los médicos especialistas, nos están ayudando bastante, porque problemas muy básicos como un problema metabólico, que lo puede tratar un médico familiar, un médico internista, les baja bastante el tinnitus. Hay un flujograma para los pacientes con tinnitus, y siempre le decimos a la gente que siempre hay que irnos hacia atrás. Hay que ver la fuga antes de empezar a limpiar. Ahorita me preguntaba el doctor Rubén Rojo que si vamos a tener tercer curso internacional de tinnitus y hiperacusia. Sí lo vamos a tener, no sabemos exactamente la fecha, y vienen 3 exponentes excelentes. Cada año, en 2019, pues trajimos un excelente exponente. El año pasado trajimos unos excelentes exponentes, y ahora este año los 3 que vienen son de alto nivel y que tienen unas clínicas de tinnitus y hacen mucha investigación. De hecho, el doctor Arnau Noreña es el que hizo la investigación del Neuromyonics. Agnieszka de Berlín es la que tiene el bioterio para investigación de tinnitus. Es impresionante todo lo que hacen ahí. Y Deborah Hall, que era de la Universidad de Nottingham, que se fue a Malasia. Ella es una psicóloga que ve mucho paciente con tinnitus y hace mucha investigación en tinnitus con muchos libros que ha escrito de terapias como tal. Muchas gracias. Cualquier cosa estará al pendiente. Muy bien, doctor Israel de la Cruz, es un placer escucharlo, que nos dé esta información para ayudarnos a nuestra práctica médica. Es un gusto tener sus conocimientos. Tenemos varias felicitaciones hacia su plática por parte de los asociados. Les ha parecido muy interesante el tema. Le voy a transmitir una de las preguntas, doctor, que es, ¿qué alternativas farmacéuticas hay actualmente para tinnitus? Alternativas. Fíjate que es muy... Ahí te va. Muchos me pueden decir, mucha gente sabe que nosotros se ha desarrollado aquí medicamentos o complementos vitamínicos y me han preguntado, ¿ayuda o no ayuda? A ver, al paciente no es de que se le dé algo para que no es el caso. Nada más que un ejemplo, el paciente con Meniere que tiene tinnitus y que tiene el tinnitus muy fuerte, paciente con Meniere con un diurético, valorando dónde está la causa, si es un problema metabólico, si es una retención de líquidos, si es un problema inflamatorio,
si es un cambio de hábitos alimenticios. Hay medicamentos como el CERC o hasta medicamentos que pueden bajar la inflamación o del oído interno o diuréticos que pueden ayudar. Si me dices, ¿hay un medicamento para el tinnitus? No, no existe. Y yo creo que las casas proveedoras, las casas de medicamentos que ya vieron, ya hicieron un estudio de mercado y vieron que son millones de dólares lo que están perdiendo, pero como vieron que el tinnitus es muy heterogéneo, no quieren arriesgarse a hacer algo que les vaya a perjudicar. No hay un medicamento exacto, pero hay medicamentos combinados que pueden ayudar. Sí. Muy bien, doctor. Otra pregunta. ¿Usted ha notado en su consulta o en su experiencia que haya un incremento en la presentación de pacientes con audición normal y tinnitus? Sí, mucho, bastante. De hecho, una de las causas del tinnitus también es la diferenciación, de dar cuenta la lesión que hay en la unión del nervio, en el cual hemos visto pacientes que tienen una audición normal, pero una lesión tanto en la unión del sistema nervioso periférico con central. Sí hemos visto pacientes. Y a esos pacientes, fíjate que lo que les ha funcionado bastante es el masking. Excelente, doctor. Otra pregunta que nos dan por aquí es, si ha notado usted en su experiencia, ¿qué pacientes o qué patologías endocrinológicas son las que nos pueden generar tinnitus? Sí, lo hemos visto en pacientes con tiroides, hipotiroidismo. Es la principal causa que nosotros hemos visto aquí. De hecho, siempre le hacemos el test de tiroides a los pacientes porque muchas veces no saben los pacientes que tienen tiroides o que tienen hipofunción tiroidea. Luego se los mandamos con el endocrinólogo. De hecho, el endocrinólogo que tenemos tiene un área específico para nuestros pacientes porque no sé si en otras partes del país, aquí en Monterrey, yo creo que son de los más taquilleros los doctores. Sí, hacemos todo un test. De hecho, hacemos perfil bioquímico completo, pruebas autoinmunes, pruebas hormonales, endocrinológicas. No, hacemos un test porque de cuenta pensamos que el paciente te puede decir algo, pero en realidad tiene otra cosa. Otra pregunta, doctor. ¿Usted qué recomienda para aquellos pacientes que tienen tinnitus, durante el día ocupan un auxiliar auditivo que amplifica y les da terapia para tinnitus, pero que en la noche se quitan el enmascarador y no pueden dormir porque el tinnitus aumenta de intensidad o lo perciben? Sí, no, okay. Es de los pacientes que tenemos más, son pacientes que tienen el aparato auditivo durante el día y durante el día se enmascara a nivel natural por medio del aparato auditivo. Nosotros lo que hacemos es media hora antes de que se vayan a dormir y se lo decimos que lo hagan con timer, porque muchas veces les ponemos un bloqueador, le hacemos una cufenometría y se los programamos dependiendo cuál frecuencia y cuál intensidad tiene el acúfeno y con lo que ellos nos digan también, cómo lo sienten, que si lo bloquea o no lo bloquea, ahí lo dejamos y se lo dejamos media hora, doctor Rubén, se lo dejamos media hora porque el paciente con media hora puede bloquear el tinnitus por varias horas y les ayuda bastante para que se vayan a dormir muy a gusto. De hecho, en nuestra terapia, nosotros lo hacemos en los pacientes que tienen hipoacusia con tinnitus, se los ponemos cada media hora y cada 6 semanas los vamos haciendo una acufenometría y las vamos haciendo los test y vamos viendo que les va mejorando y en la noche ellos dicen, sabes que ya estoy durmiendo muy bien y durante el día, si me quito el aparato auditivo, ya me está bajando el tinnitus. Por eso es muy importante cada 6 semanas valorarlo y le damos un año con nosotros. Y la verdad hemos tenido pacientes que ya le quitamos el masking y ya nomás se quedan con el amplificador.
Uy, qué interesante, doctor. Otra pregunta también que nos hacen por aquí es de que si usted sabe que si estos aparatos auditivos y la terapia con enmascaramiento pudiera generar una secuela auditiva a largo plazo. Sí, fíjate que es muy importante esa pregunta porque uno piensa que trauma acústico, pero algo no te tienes que pasar. Hay pacientes que tienen hiperacusia y muchas veces no toleran el sonido. Los pacientes que tienen miedo por el trauma acústico, se les explica que no lo va a tener todo el día. La verdad, el enmascaramiento no se tiene que poner todo el día, se tiene que poner un tiempo determinado, porque si no, sí le puedes provocar una lesión o el paciente es más molesto para él que le ayuda. No le puedes provocar un trauma acústico con el enmascaramiento, o sea, con el ruido no. Muy amable, doctor. Otra pregunta. En pacientes que tienen otoesclerosis y tinnitus y que no es factible ya el tratamiento quirúrgico, ¿qué recomienda? Como la causa principal del acúfeno, del tinnitus, es la pérdida auditiva, el 80%, es necesario, dependiendo qué tipo de gap tenga, porque muchas veces sí es cierto, hay pacientes que tienen un conducto muy estrecho que no se puede operar, o pacientes que no se quieren operar también y que tienen un tratamiento diferente o alternativo. Se les puede poner nosotros hemos puesto desde un vibrador, un equipo de vibración ósea, un Adhere o un aparato auditivo, pero que sea cómodo para él. Pero se les explica porque un paciente con una hipoacusia conductiva es un paciente que el aparato auditivo va a meter un poquito más de presión, su voz la va a sentir muy diferente, y es un paciente que se le tiene que explicar los beneficios de amplificar, pero que no va a ser tan cómodo como una hipoacusia neurosensorial que nomás va a amplificar. Otra pregunta, doctor. Si usted conoce alguna investigación farmacéutica o ya alguna mezcla comercial de algún antioxidante para tinnitus. Hay varios. El ácido alfa-lipoico, taurina, el acúfeno, el medicamento, complejos vitamínicos, nada más. Muy bien, doctor. Otra pregunta es, si usted tiene alguna experiencia con electroestimulación transmastoidea o estimulación magnética transcraneal. Sí, ese es un tema que me encantaría dar, porque nosotros tenemos aquí los pacientes con esta estimulación. De hecho, en el Centro de Neurofisiología y de Neurología que está aquí en el hospital, tienen el equipo y el equipo es excelente. Nada más que los lugares son muy estrechos porque lo están utilizando mucho para pacientes con autismo, con un protocolo que tiene varios protocolos. Y nuestros pacientes, se los ponemos a los pacientes que tienen tinnitus más depresión y nos ha ayudado bastante. Este tipo de pacientes, este protocolo que nos lo pasó en la Universidad de Nueva Zelanda, que ellos lo están manejando y que cuando nosotros lo empezamos a utilizar en pacientes con depresión y tinnitus, nos ayudó bastante, antes que la terapia de enmascaramiento. Wow, qué interesante. Otra pregunta, doctor. Si usted ha percibido cuáles son las frecuencias auditivas más afectadas por tinnitus o donde se presenta más el tinnitus. Sí, la frecuencia más afectada es de 4000 Hz a 8000 Hz y hemos hecho, a todos los pacientes les hacemos altas frecuencias hasta 20000 Hz. Y la siguiente más alta es de la de 14000 Hz. Sí, pero de hecho ya tenemos identificados cuáles son las frecuencias que da la chicharra, el grillo, todo eso. Y más que todo para explicarle al paciente, porque el paciente cuando le explicas y se los pones, porque los tenemos grabados, se los pones, ¿es el que escucha? Sí, ok, muy bien. Y les agrada cómo saber, que le entiendes, más que todo, que, que, que tú le pones el sonido y sabe, es el que yo escucho y qué bueno que tú también lo escuchas.
Excelente, doctor. Otra pregunta es, si usted sabe cuáles son aquellos fármacos que nos generan mayor tinnitus. Bueno, hay fármacos, hay ansiolíticos, antidepresivos también que nos provocan más tinnitus. Cualquier fármaco que pueda afectar la audición, como un ototóxico. Nosotros tenemos una lista de medicamentos ototóxicos que se le damos al paciente y que le decimos que puede o no darte más tinnitus, porque te voy a decir una cosa, porque si le das este tipo de lista al paciente y si no le explicas de que le pueda dar sí o no tinnitus, porque el paciente se va con el miedo de que no voy a tomar esto, nada, nunca en mi vida, porque me va a aumentar el zumbido. No, no, no. Se le explica que mucha gente se predispone más a poder tener una lesión en el oído. Hay gente que puede tomar una aspirina y ya puede aumentar el zumbido. Hay gente que puede tomar demasiada aspirina y no le pasa nada. Es como todo, o sea, pero le explicamos que esa es la lista de medicamentos que podemos evitar, más que todos los de los antibióticos, o que su médico de primer contacto lo evite, o que si es necesario, después de que les dé el tratamiento, ir con nosotros para hacer un estudio de control nada más. Perfecto, doctor. En su experiencia, ¿hacia dónde cree que van apuntadas o dirigidas las nuevas investigaciones en tinnitus? Van muy apuntadas a la estimulación. De hecho, el doctor Feng, creo que lo contrató Tesla para hacer un trabajo de investigación de estimulación eléctrica ya implantable, que creo que es el que le va a tumbar a todo lo de implante coclear, porque se van a ir más arriba. Y va muy dirigido también a terapia de tinnitus. La reorganización tonotópica como tal, le dicen ellos. Wow, doctor, qué interesante, doctor. Es un placer escucharlo. Tenemos muchas preguntas que se quedaron aquí en el chat, pero pues bueno, el tiempo es valioso. Le agradecemos la asociación su brillante plática. Tuvimos en el punto más alto de su clase 185 asistentes que estuvieron aprendiendo de usted. Pues no me queda más que agradecerle su participación. Esperamos contar más adelante con sus brillantes opiniones, doctor. Y pues a nombre de todos los colegas asociados y no asociados, le agradecemos su participación, doctor. Muchas gracias a la mesa directiva, a la doctora Laura. Muchas gracias al doctor Ben Rojo por la oportunidad y por la invitación. Estoy muy agradecido y pues nos vemos pronto. Claro, no quiero dejar pasar por alto. El doctor Israel de la Cruz participó en el 2017-2016 en la revisión de la indemnización de la Ley Federal del Trabajo. En ese tiempo se propuso un 5% de indemnización por tinnitus unilateral y un 10% por bilateral. Entonces es un gusto comentarle, doctor, que la propuesta que hicimos en ese tiempo, la cual usted estuvo dirigiendo, pues está en Cámara de Diputados y esperemos que sea ya aprobada por senadores para que se publique en la ley y pues bueno, su esfuerzo y su conocimiento se vea plasmado en la nueva ley. Muchas gracias. Pues bueno, colegas, estimados asociados, me despedimos de esta transmisión, no sin antes invitarlos a que por favor estén ustedes al pendiente y se inscriban a nuestro ciclo de conferencias sobre disfagia neonatal y pediátrica que se llevará a cabo el próximo mes, 9, 16 y 23 de mayo. Sería un placer tenerlos a ustedes dentro de estas pláticas. Y también no omito mencionarles e invitarles a que por favor se inscriban a nuestro 18º Simposio Internacional ANCAOF, que se llevará a cabo del 6 al 9 de marzo en Mérida, Yucatán. Entonces, pues esperemos que por favor se inscriban para que estemos allí todos compartiendo, platicando todo el conocimiento sobre nuestra gran área. Y finalmente, agradezco a todos ustedes el que estén aquí acompañándonos a esta hora, que estén aquí aportando y generando mayor conocimiento para esta gran especialidad.
Muchas gracias a nombre de ACAO, muchas gracias a nombre de la mesa directiva. Pasen excelente noche. Hasta luego.